tal? Espero que estés muy bien el día de hoy. Hoy vamos a explicar por qué es falsa la creencia de que para entender las cuestiones de la relatividad tenemos que tener necesariamente dos observadores. Vamos a demostrar acá que con un solo observador podemos entender esos efectos de la relatividad. Y lo vamos a hacer a partir de mi teoría que dice que el tiempo y el espacio son objetivos. Así que para entenderlo empecemos. En primer lugar, digamos que nosotros estamos en el planeta Tierra, ¿cierto? Y nosotros en el planeta Tierra que creamos el concepto de espacio y de tiempo. Es decir, le dimos una universalidad, un carácter de generalidad, de absoluto al concepto de espacio y de tiempo, que es el que tendríamos acá. Pero eso lo hicimos para poder analizar los diferentes fenómenos de la existencia. Así que este tiempo estaría transcurriendo un segundo por un segundo de espacio-tiempo, ¿cierto? Un segundo por un segundo. Y si analizamos la velocidad de la luz, vemos que en un segundo está recorriendo 299,792,458 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve tener ese reloj objetivo? Para que miremos lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces este reloj universal? Que nos va a permitir analizar cómo se comportan los diferentes fenómenos de la existencia en función a este reloj universal. Ahora bien, pasa que la física nos dice lo siguiente: hay algo que se llama la relatividad. En este caso vamos a ver la relatividad general o cómo quedan sus efectos de relatividad con respecto a este reloj universal. Nos dice que la masa que tiene un planeta genera una gravedad, es como un peso, ¿cierto? Que curva o sea, con el peso que tiene la misma Tierra, con su peso, genera una curvatura del espacio y de tiempo. Entonces esta curva que estaríamos viendo acá, digamos si este fuera el planeta Tierra, se está generando una curva, entonces la luz se va a tener que tardar más para venir de acá a acá, se tarda más con respecto a una situación en la que no estaba la Tierra. En una parte en la que no estaba la Tierra, la luz simplemente iba derecho, pero como acá este planeta con su fuerza ha generado que ese peso de la gravedad genere una curvatura en el espacio, la velocidad de la luz al recorrer esto se va a tardar más. Pero entonces, ¿cómo metemos esto en el supuesto reloj universal o en este reloj universal que nos está midiendo los fenómenos de la existencia? De la siguiente manera, vamos a suponer que en la primera circunferencia, digamos que vemos que el tiempo está transcurriendo un segundo por un segundo, un segundo por un segundo, un segundo por un segundo de espacio de tiempo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a simular que como aquí se estira, como en este caso la Tierra, por su gravedad está estirando el espacio, ese estiramiento, ¿cierto? Vamos a imaginar lo que esta nueva situación va a ser la segunda circunferencia. Es decir, como va a estirar, vamos a imaginar que ese estiramiento es como si esa circunferencia se hubiera tenido que estirar, pero ese estiramiento, recordémoslo, que estaría simulando como esa gravedad y como la luz entonces, la velocidad de la luz al recorrerla se va a tener que tardar más, ¿cierto? En esta segunda, ¿cierto? En la segunda. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que aquí la velocidad de la luz en un segundo recorre lo que dice acá, ¿cierto? En 2 segundos recorrería esto, pues más otra vez, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero en la segunda circunferencia lo que estamos viendo al traer esos efectos de la relatividad general es que acá se va a tardar más. ¿Por qué? Porque como esa gravedad ha estirado el espacio y el tiempo, esta velocidad de la luz con respecto, digamos, a la misma, si estuvieran corriendo, vemos que aquí se va a generar una diferencia. O sea, miremoslo aquí en esta imagen. Digamos que esta primera circunferencia es recorriendo con normalidad, ¿cierto? Y esta segunda es implicando la de la Tierra. Como esa de la Tierra agranda, por decirlo así, esa circunferencia, expresando cómo ese espacio se ha estirado, o sea, como el espacio se ha estirado, vamos a suponer que la circunferencia es como ese espacio estirado,
la velocidad de la luz, entonces al hacer un recorrido se va a tardar más. Vamos a agrandar esto acá. La velocidad de la luz se va a tardar más de ir de acá hasta acá, porque miremos que esta circunferencia es mayor que de acá hasta acá, en la primera circunferencia, que está expresando que la luz no tenía, digamos, ninguna obstrucción, ninguna masa ahí con respecto a la cual estaba andando. Entonces, como acá tiene que asumir esa situación por la gravedad, se va a generar esa diferencia relativa, ¿cierto? Y eso lo va a tener que contabilizar este reloj universal. Pero ¿qué está mostrando entonces esta imagen, este análisis? Que desde un observador, atento a esto, que eso es lo que está intentando demostrar este video en relación a mi teoría, un observador utilizando este reloj universal y utilizando esa relatividad general, lo que se da cuenta es que tanto la velocidad, o sea, como por decirlo así, la misma velocidad en una situación normal, sin que la esté afectando la gravedad de la Tierra, avanza en un segundo hasta acá, ¿cierto? 299 tan. En una segunda situación, esa misma velocidad al recorrer llega hasta acá, es decir, no logra abarcar todo esto por el estiramiento que ya vimos que causa la gravedad, haciendo, por decirlo así, que hayan más metros que no alcanzó a recorrer esa velocidad de la luz. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que los dos están en el presente, es decir, esos dos rayos de luz están en el presente y que además nos dimos cuenta con un solo observador, es decir, yo mismo, por decirlo así, con ese reloj universal y teniendo a la mano cómo funciona esa relatividad, yo mismo, siendo un único observador, me pude dar cuenta que en una situación normal la luz estaría recorriendo esto, pero que como la estamos analizando en la Tierra, por esa relatividad general que hay, como la gravedad estira el espacio, la luz ha alcanzado a recorrer esta parte y no toda la circunferencia. Y eso lo hemos descubierto como con un solo observador, en este caso que sería yo analizando esa situación desde mi, digamos, imaginario concreto con estos análisis. Entonces aquí yo no necesito a otra persona, ¿cierto? No necesito a alguien con respecto a qué compararlo. Estoy mostrando que hemos hecho poner a andar a la velocidad de la luz en una situación normal y luego hemos visto cómo esa misma luz al pasar por la Tierra, si esa Tierra está curvando el espacio y tiempo, entonces lo que está haciendo en este caso al curvar ese espacio es que le va a costar más tiempo avanzar y vamos a poder notar esa diferencia con respecto a estas circunferencias que hemos simulado, que la primera es la normal y la segunda vendría a ser la que tiene que ver con la Tierra. Aquí vemos que podríamos incorporar, por ejemplo, la gravedad de Júpiter, la gravedad del Sol, que podría ser esta más grande, la gravedad de un Sol supermasivo y así, y veremos que le va a costar más a la luz moverse, o sea, se va a tardar más en moverse porque ese espacio, esa analogía que estamos haciendo aquí, ese espacio sería más grande como en relación a esa circunferencia, entonces le costaría avanzar más en cada una de las diferentes circunferencias. Pero aquí vemos que este análisis lo hice yo, siendo un solo observador, tomando la velocidad de la luz en relación a estos diferentes escenarios por los que podría pasar y haciendo como cada una de estas circunferencias, ¿cierto? Fuera, por ejemplo, en este caso, cuando la luz pasa por la Tierra, cuando la luz pasa por Júpiter, cuando la luz pasa por el Sol, cuando la luz pasa por un Sol supermasivo. Y aquí podríamos hallar esas diferencias que pese a que el tiempo sería absoluto y general, ¿cierto? Lo que tendría que estar recorriendo, en este caso la velocidad de la luz, o sea, lo que se tardaría para andar esto, sería muy diferente a cada uno de estas circunferencias y eso le estaría dando un tiempo relativo a esta situación de universalidad. Así que espero que te hagas a esta imagen general a ver cómo empleamos esas circunferencias para expresar esos tiempos relativos por la influencia de la relatividad general y cómo quedaron en función de este reloj universal.